El próximo domingo vamos a las urnas, los porteños, elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Venimos charlando con distintos candidatos, 17 listas, como siempre te contamos, para el próximo domingo. Hoy nos visita uno de los candidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Luca Bonfante. Luca, ¿cómo va? Hola, buen día a todos y a todas. Bien, ¿Cómo están? la idea es hablar un poquito de la ciudad y también de temas nacionales. Hay como dos divisiones en esta campaña, los que quieren nacionalizar la elección y los que quieren hablar de temas locales. ¿Dónde están ustedes? Yo te diría que en el medio, porque yo creo que la discusión ya está nacionalizada por quienes juegan en esta elección, ¿no? Están Larreta, Dorni, Leandro Santoro. Bueno, Macri se volcó de lleno a la elección, estos días lo pudimos ver. Pero creo que hay que hacer una combinación. A mí, sinceramente, los que solo quieren hablar de problemas locales, si el obelisco está o no despintado, me parece que están ocultando algo. Yo en el debate le preguntaba a Larreta si hablaba solo de los problemas locales para ocultar su adhesión al gobierno de Milei, porque su segunda candidata, Guadalupe Tagliaferri, votó, por ejemplo, a favor de la ley bases. Entonces, yo creo que hay que combinar la discusión porque, por ejemplo, lo que sucede con los jubilados todos los miércoles, hoy es miércoles, ¿no? Van a volver al Congreso. Sucede acá en la ciudad, ¿no? Son jubilados que, si bien las jubilaciones tienen que aumentar a nivel nacional, bueno, son cosas que suceden acá. Impacta también las paritarias, digamos, las personas que, por ejemplo, en comercio, ¿no? Ahora tuvo toda la discusión de la paritaria en comercio. Bueno, un gran parte del sector comercio está concentrado en la ciudad, entonces creo que hay que combinar. Eso sí, en la ciudad hay problemas específicos. Tenemos el subte, digamos, el estado de la salud pública, la educación pública también son abordables, entonces yo creo que me ubico, digamos, en el medio de esas dos vertientes, ¿no? Ahora vamos a ir puntualmente a temas nacionales y a temas de la ciudad de Buenos Aires, pero para los oyentes que no conocen a Luca, muchos, bueno, sos un militante joven, militante universitario, muchos te conocen por tus discusiones con muchos libertarios por los canales de televisión. Uno que dio vuelta a todos, estudiás historia, no estudiás filosofía y letras, porque filosofía y letras es la facultad. ¿Cómo te presentás vos para los que no te conocen? Bueno, a priori como referente estudiantil, tengo 26 años, estudio la licenciatura y profesor en Historia en la Universidad de Buenos Aires, este es mi último año. Trabajo atendiendo al público en una biblioteca, todos los días, digo, porque ahí también, otra que dicen los trolls liberales es No trabajás. que no trabajo, falso. Trabajo, estudio y al mismo tiempo que en este caso estamos haciendo la campaña electoral. Eh, pero efectivamente, me presento como referente estudiantil porque un poco la notoriedad pública que ganamos fue a partir del conflicto universitario el año pasado. Todos los que nos están escuchando seguramente recuerden la movilización universitaria que hubo el 23 de abril, el 2 de octubre después, y después hubo toma de facultades en un montón de facultades, no solo del conurbano y Buenos Aires, sino de todo el país. Entonces, yo surjo de esa experiencia colectiva, digamos, no es que nadie me vino, me puso a dedo acá, o vino un aparato que dijo, bueno, vamos a llenar de carteles la ciudad con la cara del pibe para tratar de instalarlo como una figura joven. Pues esa es otra también. Yo veo que hay otros espacios políticos tratando de instalar figuras jóvenes con mucha plata encima, ¿no? Bueno, lo nuestro es diferente. Nosotros somos producto de una experiencia que es una lucha que sigue en curso. Dicho sea de paso, estos días va a haber un nuevo paro docente nuevamente. Entonces me gusta presentarme como referente estudiantil, militante obviamente. Yo milito junto a Miriam Bregman, que soy pibe en secundario, entonces así. En el Normal 1, que también sí, históricamente es un colegio público de excelencia con mucha lucha estudiantil. Sí, forma parte, digamos, del circuito de secundarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen gran tradición de organización y lucha. Está el Mariano Acosta, el Lengüitas, bueno, el Nacional Buenos Aires, el Pellegrini también, el Cerámicas, ¿no? El Danza. Hay un montón de colegios y sí, ¿no? Muchos de los militantes referentes universitarios venimos de esa experiencia secundaria. Decías estudiante universitario que trabajás al mismo tiempo. Es un tema que a mí me gusta mucho porque a veces se da como crítica una carrera y muchos desde algunos jóvenes libertarios critican que un estudiante esté 8 o 9 años en la universidad. Cuando está muchas veces es un elogio porque está en la universidad porque está trabajando y porque lo hace con mucho esfuerzo y por eso dura más que los 4 años tradicionales. Ni hablar, y porque los horarios de cursada también no se adaptan a los horarios de trabajo, ¿no? Eso es una gran realidad. Yo creo que muchos compañeros de cursada, si hubiesen tenido horarios compatibles con su jornada laboral, probablemente ya se hubiesen recibido. Bueno, en mi caso también, este cuatrimestre pude anotarme solo a pocas materias porque
no eran compatibles con mi horario de laburo. Entonces, efectivamente esa es la realidad de muchos trabajadores que habitan la universidad pública. En el país hay 2 millones de estudiantes universitarios. La gran mayoría labura, ¿no? Y hubiese estado bien, ¿no? Por ejemplo, no sé, si te molesta que tarde mucho, bueno, pelea por becas integrales para que esos estudiantes no tengan que trabajar. Y claro, y se puedan recibir en la menor cantidad de tiempo. Eso sucede incluso en otros países. No estamos hablando ni siquiera de socialismo o otra cosa. Estamos hablando de algo básico y yo defiendo que las personas puedan anotarse a carreras, incluso sabiendo que quizás les es difícil terminar, pero la posibilidad de anotarse me parece que ya más que valida, ¿no?, la existencia de la universidad pública. Incluso hay muchas personas que jubilados que estudian en la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, estudiaron toda su vida y de repente quieren hacer algunas materias de artes porque quieren y capaz no terminan la carrera, pero yo defiendo que eso pueda suceder más allá de cualquier lógica mercantilista, ¿no?, alrededor de la educación, como les gusta a ellos. ¿Cómo te parás en el conflicto y en la disputa del conflicto universitario entre el gobierno de Milei y la UBA, un sector del radicalismo? Digo, ¿cómo te separan ustedes en ese conflicto? Bueno, en primer lugar diciendo que es cierto que la universidad viene siendo desfinanciada hace ya un tiempo. Eso es real, digamos, cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa en el último tramo, la universidad vio seriamente ajustado su presupuesto y hubo incluso hasta paros por el salario. Ahora, lo que hizo este gobierno con la universidad en un principio era querer liquidarla de un solo golpe, ¿no? Sacando todo el presupuesto para el funcionamiento. Gracias a la movilización del 23 de abril logramos una parte del presupuesto para el funcionamiento, pero lo que quedó totalmente afuera de ese esquema es el salario de los trabajadores de la universidad, los docentes y no docentes. Y ya hay muchos casos de docentes que se tienen que ir, que yo lo llamo un despido encubierto, porque si bien se van, entre comillas, por su propia cuenta, se van porque están obligados, porque les sale más caro movilizarse a la facultad que la remuneración que reciben por dar clases. Entonces, esa situación sigue en pie. Y ahí sí yo soy fuertemente crítico con los radicales, porque la verdad es que han demostrado bastante tibieza a la hora de defender la universidad pública de conjunto. Y bueno, la UBA se ha cortado sola el año pasado en medio del conflicto, cuando se estaba discutiendo un presupuesto mayor para las 62 universidades nacionales. Y además, esto también lo quiero decir, ahora es campaña electoral, y yo veo las redes de la UBA y hay varios videos que aparece una candidata. Y eso a mí me parece mal porque le abre la puerta a los... La candidata de Evolución. La candidata de Evolución le abre la puerta a los liberales a que digan que la universidad pública sirve para hacer kioscos políticos, y si vos pones a la candidata en un video oficial de la página oficial de la Universidad de Buenos Aires, y le vas a estar dando el pie para que digan que sí, que la universidad es una cantera de no sé qué. Entonces, yo en ese sentido tengo una postura independiente, digamos. Yo defiendo el mayor presupuesto universitario, ahora también no defiendo el statu quo actual de la UBA, ni mucho menos. Yo defiendo justamente que pueda haber una universidad muy distinta a la que soy, donde justamente no haya estudiantes que tengan que irse porque laburan, donde el presupuesto esté manejado de forma más democrática también, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí tenemos unas serias diferencias, ¿no?, con el radicalismo. Luca Bonfante nos acompaña hoy aquí en Primera Vuelta. Después de la tanda vamos a hablar netamente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto necesita el Frente de Izquierda para ingresar a la legislatura? 1 o 2 legisladores, porque Bonfante es segundo candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar también de la izquierda, que finalmente está unida, pero hay 2 listas de izquierda. No es lo mismo el otoño en diferentes lugares del país. Pero siempre es igual en Del Plata. Porque es la radio de la verdad. Coto, el super número 1 de Argentina, te trae las mejores ofertas. Hasta el jueves, super fin de semana Coto. 40% de descuento en pañales Haggis, jabón líquido Skip Toy Pack por 3 litros y Magistral. 3x2 en leche larga vida seleccionadas y todas las golosinas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de aguas minerales y cervezas. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Daniel Moyo se saca la camiseta. Vengan, vengan. Un magazine divertido y con toda la información. De lunes a viernes de 10 a 12 junto a un gran equipo. Vengan, vengan. Con Daniel Moyo en Del Plata. La radio de la verdad. En Canchi, encontrar lo mejor. En Canchi, lo tienen para vos. Con Canchi, tienes más de una opción. En Canchi, tienes la solución. Oh, oh. Oh, oh, oh.
Kanji inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. ¡Telequino vacante! 2.600 millones de pesos, más una casa estilo americana, viaje a Río de Janeiro, un auto. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. La mañana de Radio del Plata. Todo lo que necesitas para comenzar un buen día. Del Plata, la radio de la verdad. Todos están en primera vuelta. Todas las voces. Hasta las 10. En Del Plata, la radio de la verdad. ¿no? 9:16 en esta mañana, hasta las 10 nos quedamos compartiendo primera vuelta en esta mañana que tiene un cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura para hoy, la máxima 25 grados con una linda tarde bastante nublada. Nuestro WhatsApp 11 23 40 1030. Luca Bonfante, segundo candidato a legislador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, está aquí con nosotros. Decíamos, hay dos listas de izquierda. El Frente del FIT ha logrado unificar gran parte de la izquierda en las últimas elecciones, ya hace un tiempo, pero no totalmente. ¿Por qué pasa esto? Que la izquierda no puede estar totalmente unida y hoy ahí está el Frente de Izquierda e Izquierda en la ciudad. Sí, bueno, el Frente de Izquierda, si uno ve las boletas y las listas del 2023, es el único logo que se repite, ¿no? Todos los demás han cambiado de color, han cambiado de nombre, han cambiado de identidad, lo que sea. El Frente de Izquierda, que está compuesto por 4 partidos, yo milito junto a Miriam Bregman, soy del PTS, después están los compañeros del Partido Obrero, el MST, Izquierda Socialista, a pesar de las diferencias que hay, porque la verdad hay debates, hay diferencias entre nosotros, priorizamos en este contexto la unidad, lo cual a mí me parece destacable en el marco que el resto de las coaliciones políticas están estalladas en 3 pedazos, 4 pedazos, etcétera. Que hay que seguir fortaleciendo esa unidad desde ya. Ahora, a mí me parece importante haber preservado, que somos la única coalición que lo preservó en este marco, esa unidad en un marco de elecciones legislativas que, por ejemplo, en las elecciones de Jujuy últimas hubo un crecimiento, ¿no? En las elecciones provinciales, para diputados provinciales del 2021, que son las comparables, la izquierda había sacado 7, y pico % y ahora sacamos el 9%, es decir, hubo un crecimiento. Y a mí me parece importante en este contexto, porque yo lo escuchaba a Santoro el otro día hablar de que él quería construir un peronismo en la ciudad similar al cordobés. Y a mí me parece interesante eso para pensar, bueno, ¿qué onda el peronismo cordobés? Y la verdad es que viene siendo bastante favorable en algunas cosas con el gobierno de Milei. Entonces, yo entiendo que quizás hay personas que están ahí dubitando su voto. Creo que la unidad de la izquierda se viene manteniendo, que hay que fortalecerla seguro. El otro día le cruzaba con Luis Zamora los miércoles los jubilados y le planteaba lo mismo de mi parte, pero creo que es importante, bueno, en una elección que es legislativa, bueno, fortalecer que haya un legislador más de izquierda, 2, como estamos peleando que haya con 120.000 votos, porque del otro lado más o menos ya conocemos lo que hay, y creo que si uno se considera opositor y el conjunto de las fuerzas opositoras hace una buena elección, creo que eso ya es más que vale. Parte de la unidad se logra por el sistema de rotación. Mucha gente no sabe lo que es el sistema de rotación que tiene el Frente de Izquierda y lo consigue y tiene buen resultado desde hace mucho tiempo, tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas. Contales al oyente cómo es el sistema de rotación. Bueno, efectivamente la rotación y cobrar como un trabajador son los dos principios que recorren todas las bancas del Frente Izquierda, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no? Antes que esté de moda hablar de anticasta y no sé qué, y hacer demagogia con los sueldos de los políticos. El Frente Izquierda cobra, en nuestro caso, como una maestra con jornada completa. Eso ronda el $1.000.000, 900 y pico mil de pesos. Y el resto se dona a fondos de lucha, a luchas en curso. Bueno, hace poco estuvo la lucha de los trabajadores del Hospital de Salud Mental Bonaparte, entonces una parte se dona ahí. Otra parte para seguir difundiendo ideas, ¿no? Tenemos una editorial. Y después está el otro principio también, que es rotar en las bancas. Que eso me parece importante en el marco de, bueno, y sobre todo en este país, tanta tradición de querer enquistarse en un mismo lugar durante determinada cantidad de tiempo. Bueno, al interior del Frente Izquierda asume una persona, un candidato, y después hay un acuerdo interno de esos 4 años ir rotando en función, obviamente, del acuerdo interno, porque hay distintas fuerzas dentro de las propias fuerzas, ¿no? Distintas extensiones, ¿no? Distinta cantidad de militantes, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo creo que esas dos cosas también permiten que el Frente Izquierda mantenga una línea coherente a lo largo del tiempo y uno que diga, bueno, capaz no comparto todas las ideas del Frente Izquierda, pero sí puedo reconocer cierta coherencia, ciertas convicciones, no panquequear, porque esa es otra también. Cuando llega la hora de las votaciones, en el Congreso o en este caso la legislatura, empiezan las sorpresas, ¿no? Hay sorpresas, lo vimos con el radicalismo bastante en el Senado, como en el caso de Cuader, ¿no? Que él mismo había firmado un dictamen a favor de poner en pie una comisión para investigar la criptoestafa, y él mismo vota en contra de su mismo dictamen, y después no justifica, no tiene que justificar nada. Bueno, en el caso de la izquierda uno puede no compartir todo, pero sabe que hay una línea coherente, y yo creo que fortalecer eso en este marco de tanta fragmentación política es un valor, digamos. Es un valor darle esa pluralidad de voces a la legislatura en un contexto donde el PRO ya viene gobernando hace 18 años. A la izquierda en las legislativas generalmente le da mejor que en las ejecutivas, pero se ha polarizado mucho en esta elección. ¿Tienen miedo que eso no pase, lo que habitualmente pasa? Bueno, esa es una de las dificultades, la dispersión. Hay 17 listas, efectivamente, y después hubo otra gran dificultad, que es que no hubo espacio publicitario en radio y en televisión gratuito. Por eso yo agradezco mucho este espacio, porque nos permite desarrollar un poco más nuestras ideas. Pero nosotros no contamos con los recursos que tienen otros partidos políticos, como hablábamos al principio, para instalar caras nuevas o llenar de papeles la ciudad o, no sé, otro tipo de cosas. Entonces, eso en las provinciales también. El piso, por ejemplo, para superar en Jujuy es altísimo. Claro. No, es muy alto. Uno tiene que superar... Para entrar al sistema DONT. Para entrar al sistema DONT. Depende de la cantidad de votos Sí. totales, pero es el 10% más o menos, Claro. ¿no? Es mucho. En Ciudad de Buenos Aires eso no es así. En Ciudad de Buenos Claro, Aires, eso es bueno. por suerte, no es así. Sin embargo, bueno, tenemos esta dificultad que es la ciudad del aparato político, Claro. ¿no? Y los que tienen más recursos para hacer campaña, bueno, se ven beneficiados de los que tenemos menos, que hacemos más a pulmón. Bueno, las redes sociales ahí también juegan un rol. Pero bueno, yo creo que a pesar de eso, este domingo podemos hacer unas buenas elecciones. En Jujuy fueron unas buenas elecciones y creo que tenemos la posibilidad de por lo menos meter 2 legisladores de los 30 que se eligen. Los números que te dan para 2 legisladores, ¿cuántos votos Son necesitan? 120.000 votos, 120.000. votan 2 millones de personas, ¿no? Son 120.000 votos, que eso ronda aproximadamente el 6%, 5,5%, por ahí anda. En la izquierda, bueno, hizo buenas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, hay un espacio político de izquierda. No me tengo que remontar a cuando Luis Zamora fue electo diputado nacional, sino Miriam Bregman en el 2021 sacó el 8%, es decir, hay un electorado, Sí. digamos, que tiene simpatía. Y después hay otro que es cierto, que capaz comparte muchas cosas con nosotros, pero a la hora de la votación dice, bueno, pero me parece que capaz este es bueno que gane, pero yo insisto, son elecciones legislativas, Claro. ¿no? Si bien a uno le gusta que uno aparezca arriba de otro, eso es verdad. Ahora, si juntamos el conjunto de las fuerzas opositoras, y eso ya da un mensaje contundente opositor, para mí el mensaje que uno quiere dar ya se está viendo representado de esa forma. Bueno, yendo concretamente a la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son los problemas principales que a vos te preocupan y que llevarías a la legislatura? Bueno, para mí hay cosas que son urgentes y hay cosas quizás más profundas, más estructurales. Urgente, y lo planteo siempre porque lo charlo también con mis compañeros trabajadores del subte. Hoy actualmente el subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene asbesto. Para quienes nos están escuchando que no saben lo que es el asbesto, es un material cancerígeno, está prohibido en muchos países, y en el subte ya se cobró la vida de varios trabajadores, ¿no? Los trabajadores de hecho hacen apertura de molinete, bueno, han convocado incluso paros. Por eso, porque se cobró la vida de varios trabajadores y tiene a otros con tratamientos oncológicos, con cáncer. Entonces yo creo que eso es urgente. No puede haber más asbesto en un subte, que además aumenta la tarifa, el servicio no mejora y ahora además está plagado de una publicidad de un subte que es fantasía, ¿no? Porque no existe y no hay un solo pozo de ese subte. Y sería interesante también revisar cuánta es la cantidad de plata publicitaria que destina el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un aspecto fundamental que es el subte, que no puede seguir aumentando la tarifa a medida que el servicio empeora y siga habiendo asbesto. De hecho, cuando hay audiencias públicas para frenar el aumento del subte, la única fuerza política está en la izquierda, y hemos logrado varias veces frenar un par de meses el boleto, pero creo que eso hay que ponerle foco porque es una concesión privada. Hace ya 30 años, hacen lo que quieren. Cuando salen los registros contables, salta a la luz que ponen cursos de inglés para los empresarios, en la cena de los directivos, y eso le pagamos el boleto entre todos. Entonces creo que eso es urgente. Y después está el otro problema, que es el problema de la vivienda, que es un problema estructural,
que ya viene hace tiempo en la ciudad. Y ahí tengo un dato, porque en el 2001 había aproximadamente más del 60% de las personas que eran propietarias en la ciudad. Ese número, en el último censo del 2022, se redujo a más del 20%. Es decir, cada vez hay menos personas dueñas de su propio hogar, ¿no? En la ciudad, y cada vez hay más inquilinos y cada vez hay más edificios. O sea, y más viviendas ociosas también. Bueno, ese es el tema, porque ahí yo debato con los liberales y dicen, bueno, el mercado, si le damos más libertad al mercado inmobiliario, va a solucionar el problema de la vivienda. Y eso es falso, porque no hay un problema de oferta. Hay 200.000 viviendas vacías en total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras cada uno ve, hay personas en situación de calle, jubilados que cobran la mínima, 350.000 pesos con un bono, no llegan a pagar un alquiler. Entonces ahí claramente hay un problema serio de que hay un par de grupos inmobiliarios que hacen lo que quieren, ¿no? Y la legislatura en gran parte funciona como una inmobiliaria y una escribanía al respecto. Y ahí, yo insisto con esto, cuando hablo de vivienda ociosa no estoy hablando de quizás mi vecina que tiene un departamento o dos y los alquila. Estoy hablando de grupos inmobiliarios que tienen 15, 20, 25 departamentos, que los mantienen vacíos, especulan en función del precio del dólar, en función del mercado inmobiliario, y eso es un problema, porque eso hace que fluyan edificios como hongos, destruyendo muchas veces el patrimonio histórico de la ciudad. Ese es otro tema, porque está muy poco controlado eso, entonces se destruyen casas muy antiguas, estructuras muy antiguas para poner edificios de Durlock, y nadie controla. Entonces el impuesto a la vivienda ociosa es una propuesta que nosotros estamos planteando para, bueno, empezar a revertir ese problema. ¿Lo va a solucionar integralmente? No, pero es algo que se toma en distintos países. En Alemania se tomó en el año 2022, hubo toda una discusión, incluso se expropiaron casas, digamos, o sea, otro nivel. Nosotros estamos empezando a proponer eso para empezar a resolver el problema. Si uno tiene un grupo inmobiliario, 15, 20 departamentos que estaban vacíos, bueno, no podés tenerlo vacío tanta cantidad de tiempo, tiene que empezar a cobrarse un impuesto progresivo ahí, así es más redituable ponerlo en alquiler. Y si no te gusta, bueno, o sea, no sé, ya ganaste mucho tiempo y es hora de que las personas que lo necesitan puedan tener un techo donde vivir. Dejaste afuera un tema que parece que fue clave en esta campaña desde un inicio por parte de algunos de los opositores y también del gobierno, que se puso a limpiar en un mes toda la ciudad de Buenos Aires. La mugre y el olor, el famoso olor a pis. Eso es así, pero ¿sabes? El otro día hablaba con una compañera jubilada que me decía, muy sagazmente, si hay olor a pis, que ponga baños públicos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque incluso en otras ciudades del mundo hay lugares públicos. Hoy, lamentablemente, hay una ley que obliga a los establecimientos a que te permitan ir al baño si estás en la calle, pero no lo cumplen. Entonces, si hay olor a pis, que yo comparto y la ciudad está muy sucia, bueno, habiliten baños públicos, loco, porque si no, qué sé yo, es muy difícil. Yo el otro día estuve de acá para allá, también, ¿viste? Tuve que ir al McDonald's de onda, pero bueno, no debería ser así. Sí, no, igual lo que decís, lo que tenemos el privilegio de poder viajar, sabemos que hay en casi todas las ciudades del mundo hay algún tipo de baño público, y acá no existe, pero existe esta ley que poco se cumple, que obliga a todo establecimiento, bar y restaurantes, a que el baño sea público, no sea privado del bar. Luca, bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí con nosotros. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo. Gracias por la invitación, y a los que nos están escuchando les recuerdo, necesitamos 120.000 votos para a priori meter 2 legisladores que en este contexto de tanto tibieza, panquequeo, ¿no?, tener una línea coherente con convicciones me parece más que importante. Así que gracias por el espacio. Luca Bonfante, segundo candidato a legislador por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, vino aquí con nosotros, estuvo en primera vuelta.